Un pedazo de metal oxidado sacado del mar no debería haber cambiado la historia, pero este sí lo hizo. Cuando los científicos lo abrieron, no encontraron tesoros ni oro, encontraron tecnología. Era complejo, hermoso y miles de años adelantado a su tiempo. Esta máquina de 2000 años podía calcular los movimientos del cielo con una precisión sorprendente. Y hasta el día de hoy, nadie entiende completamente cómo los antiguos lograron construirla. 1. El descubrimiento bajo las olas. En 1901, unos buzos griegos de esponjas, cerca de la isla de Anticitera, tropezaron con un naufragio romano enterrado en lo profundo del mar Egeo. Entre estatuas de bronce y cerámica, hallaron un extraño trozo de metal corroído. No parecía gran cosa, solo una masa de bronce y madera fusionada por el tiempo. Pero cuando los científicos lo examinaron después, descubrieron algo inesperado: engranajes. Pequeños e intrincados engranajes, mucho más avanzados de lo que se creía posible en la antigua Grecia. Sin saberlo, los buzos habían encontrado lo que más tarde sería llamado el mecanismo de Anticitera, la primera computadora conocida del mundo. 2. La máquina que no debería existir. El hallazgo dejó atónitos a los historiadores. No era una herramienta simple ni un adorno, era un dispositivo mecánico construido con una precisión asombrosa. Dentro contenía más de 30 engranajes de bronce que trabajaban juntos como las piezas internas de un reloj moderno. Los dientes de los engranajes estaban perfectamente medidos, permitiéndole predecir los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Sin embargo, el mecanismo databa del año 100 a.C., mucho antes de que existieran engranajes de tal complejidad. Para comparar, dispositivos así de sofisticados no volverían a aparecer hasta la Europa medieval, más de 1000 años después. Era como encontrar una laptop en las ruinas de la antigua Roma. 3. Los secretos ocultos en su interior. Durante años, el mecanismo de Anticitera permaneció en los museos, imposible de estudiar sin destruirlo. Pero en la década de 1970, las imágenes de rayos X revelaron su estructura interna, y lo que los científicos vieron cambió todo. Los engranajes no eran aleatorios, formaban un sistema complejo diseñado para calcular eventos astronómicos. Podía predecir eclipses solares y lunares, seguir las fases de la Luna e incluso registrar los ciclos de los antiguos Juegos Olímpicos. Algunos científicos lo llamaron una computadora analógica, porque realizaba cálculos de forma mecánica, igual que una computadora moderna lo hace digitalmente. El nivel de precisión en sus cálculos era algo que se creía imposible hasta el siglo XVII. 4. El genio detrás de la máquina. ¿Quién construyó este misterioso artefacto? Muchos historiadores creen que fue creado por científicos griegos que trabajaban en la tradición de Arquímedes, uno de los inventores más brillantes del mundo antiguo. La artesanía sugiere que provino de un taller en la isla de Rodas, un centro de ciencia y astronomía en esa época. Algunas teorías incluso lo vinculan con Hiparco, el astrónomo que mapeó las estrellas con precisión matemática. Quienquiera que lo haya fabricado, no solo era un genio, estaba siglos adelantado a su tiempo. Su comprensión de las proporciones de engranajes, las matemáticas y el movimiento planetario demostraba una maestría comparable a la del Renacimiento. Pero de alguna manera, su tecnología desapareció tras el naufragio, sin dejar más ejemplos. 5. El conocimiento perdido de los antiguos. El mecanismo de Anticitera plantea una pregunta inquietante: ¿qué más sabían las civilizaciones antiguas que hemos perdido? El nivel de ingeniería detrás de él sugiere una larga tradición de experimentación mecánica. Pero después de la caída de los mundos griego y romano, gran parte de ese conocimiento se desvaneció. Bibliotecas fueron destruidas, sabios silenciados y el progreso se reinició. Cuando Europa desarrolló relojes complejos en el siglo XIV, la humanidad esencialmente reinventó lo que los griegos ya habían logrado más de 1000 años antes. Es un recordatorio aleccionador de que el avance humano no es una línea recta, puede subir, colapsar y ser olvidado. 6. Reconstruyendo lo imposible. A principios de los 2000, un equipo de científicos del Reino Unido y Grecia utilizó escaneo 3D avanzado para reconstruir el dispositivo completo. Descubrieron que la cara frontal mostraba el zodiaco y el calendario solar, mientras que la parte trasera tenía 2 diales en espiral que predecían eclipses y fases lunares. Cuando se giraba una manivela, los engranajes se movían en perfecta armonía, simulando la danza de los cielos. Recrearlo requirió maquinaria moderna y meses de análisis, pero alguien en la antigua Grecia lo hizo a mano. Esa revelación dejó sin palabras a los expertos.
¿Cómo pudieron, sin herramientas modernas ni electricidad, crear algo tan exacto que incluso hoy los ingenieros modernos tienen dificultad para igualar? 7. Teorías, mitos y malentendidos. No sorprende que el mecanismo de Anticitera haya desatado innumerables teorías. Algunos dicen que es prueba de civilizaciones perdidas o incluso de contacto extraterrestre. Pero los científicos aseguran que no hay evidencia de eso, es un testamento al ingenio humano, no a la ayuda de otros mundos. Los griegos eran ingenieros extraordinarios que simplemente llevaron el bronce y las matemáticas al límite. Aún así, el dispositivo sigue siendo parcialmente un misterio. Incluso con toda nuestra tecnología moderna, los expertos solo han reconstruido 2/3 de sus funciones. Las inscripciones sugieren que pudo haber tenido más diales, quizás para rastrear planetas como Marte y Júpiter, que aún faltan. 8. Lo que significaba para los antiguos. Para los griegos, el mecanismo de Anticitera no era solo una herramienta, era una ventana al cosmos. Su cultura giraba en torno a las estrellas. Los agricultores las usaban para sembrar, los marineros para navegar y los sacerdotes para programar festivales. Poder predecir eventos celestiales no era solo ciencia, era espiritualidad. El mecanismo convirtió el cielo en algo que los humanos podían entender y controlar. De alguna forma, simbolizó el primer intento real de la humanidad por descifrar el universo. Y eso lo convierte en algo más que una máquina, es una historia sobre la curiosidad humana, la misma que impulsa a los científicos y creadores de hoy. 9. La conexión americana. Aunque parezca increíble, el legado del mecanismo de Anticitera puede sentirse en la América moderna. Los mismos principios usados en sus engranajes influyeron en la relojería occidental, que eventualmente llevó al desarrollo de las máquinas que impulsaron la revolución industrial y siglos después, las computadoras. Ingenieros de la NASA incluso estudiaron su diseño para entender los primeros intentos humanos de cálculo mecánico. Su descubrimiento inspiró a museos y universidades de todo Estados Unidos, desde el Smithsonian hasta el MIT, a crear réplicas para su estudio. El hecho de que un invento griego antiguo pueda influir en la tecnología moderna estadounidense demuestra cuán atemporal es el ingenio humano. 10. El misterio que continúa. Incluso hoy, los científicos siguen descubriendo nuevos secretos dentro del mecanismo de Anticitera. Usando IA y escaneos de alta resolución, los investigadores descifraron recientemente inscripciones griegas que revelan instrucciones para operarlo. Estos textos explican cómo ajustar fechas e interpretar los diales, confirmando que era tanto un calendario como una herramienta educativa. Pero una pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué estaba en ese barco? Algunos creen que se transportaba a un coleccionista romano adinerado, otros piensan que era una herramienta para navegación o enseñanza. Sea cual sea la verdad, ese naufragio se convirtió en una cápsula del tiempo que preservó una de las mayores creaciones de la humanidad. 11. Una mirada a lo que pudo haber sido. Imagina si esta tecnología se hubiera difundido por el mundo antiguo en lugar de hundirse en el mar. La historia podría haber cambiado por completo. El Renacimiento pudo haber llegado 1000 años antes. El cálculo mecánico pudo haberse convertido en algo similar a las computadoras modernas mucho antes del siglo XX. El mecanismo de Anticitera prueba que el potencial humano siempre ha estado ahí, solo depende de si ese conocimiento sobrevive. Y a veces, basta un naufragio para borrar siglos de progreso. 12. Lecciones del presente. El mecanismo de Anticitera nos recuerda algo poderoso: la innovación no está limitada por el tiempo o la tecnología, sino por la imaginación. Los antiguos ingenieros no tenían electricidad, acero ni software, y aún así crearon una máquina que modelaba el universo. Hoy, con todas nuestras herramientas, aún luchamos por entenderla por completo. Es un pensamiento humilde que nos conecta con esos inventores desaparecidos. Ya sea en Silicon Valley o en la antigua Rodas, el impulso por explorar y crear es el mismo. Por eso, el mecanismo no es solo una reliquia, es un espejo que nos muestra de lo que siempre hemos sido capaces. Más de 2000 años después, el mecanismo de Anticitera sigue desafiando todo lo que creíamos saber sobre la historia antigua. No es solo un artefacto, es un mensaje del pasado que dice: apenas has arañado la superficie. Si te pareció fascinante esta historia, compártela con alguien que ame los misterios de la historia y no olvides suscribirte, porque en el próximo vídeo descubriremos otro secreto antiguo que podría reescribir todo lo que creías saber sobre la civilización humana.